Hola, buenos días. Em, Buenos días, profe. Buenos días. Aparentemente hay conectado 11 personas, de los cuales dos somos del equipo académico, tanto el señor Pedro como mi persona, y hay 11 compañeros conectados. Les tengo una pregunta. De los 11 compañeros que están conectados, ¿cuántos estuvieron conectados en la clase del viernes pasado, por favor? Pueden abrir sus micrófonos y aparte de mencionar si estuvieron conectados, hacer una breve reseña de qué cosas le llamó la atención para ver cómo recapitulamos a partir de ahí por la baja incidencia de estudiantes, por favor. Dinero familiar jamás. El viernes pasado. De cómo permitiste que parientes estudiar. Sí. Por supuesto, bueno. Sí. Y dinero sí está completo. Esta vez estuvo conectada el viernes pasado. Inclusive tuvo participación. Profe, yo estuve conectado. También Roger, ¿cierto? Aunque entré un poco, no entré después de media hora, creo yo, pero sí. Sí estuve ahí. Sí, claro, Roger. Inclusive he visto tus aportes en el foro. ¿Otro compañero? Buenos días, profe. ¿Y Alicia? Yo igual estuve conectado en la clase de la vez pasada. Entonces, lo que me recuerdo del lunes, del viernes, es que estábamos hablando con respecto a al mismo tema de lo que se basaba las tres preguntas del foro. Exacto. Entonces, de donde nosotros teníamos que aportar de nuestro contexto, ¿verdad? Cómo nosotros trabajamos las distintas formas de la gobernanza en nuestra comunidad. Entonces, prácticamente sí es era la clase del viernes muy interesante como todas las otras clases, ¿verdad? Entonces, día con día, pues nosotros vamos aprendiendo un poco. Por cierto que a veces no tenemos conocimiento quizá de lo teórico, pero que sí lo realizamos. Pero de acuerdo a este diplomado, sí estamos aprendiendo bastante. Claro que nos está costando un poco, ¿verdad? En mi caso, pero sí logramos aportar lo que nosotros logramos hacer en nuestras comunidades, ¿verdad? Sí, muy bien. Hola, buenos días, profe. ¿Sí, Elizabeth? Sí, igual, digamos, yo también estuve conectada, pero un poquito tarde por la conexión y todo ese asunto, ¿verdad? Pero sí también estuve participando en el curso. En el curso estuvo muy interesante también. Igual, como dice la compañera, estamos aprendiendo bastante con esto, ¿verdad? Hacer incidencias y todo en nuestros propios territorios. Muy bien. ¿Algún un comentario más que alguno de los otros compañeros quiera compartir? Sí, Sergio de El Salvador. Tal vez solo aportar un poco sobre el tema de gobernanzas. Sí, adelante. Bueno, acá en el municipio de acá El Salvador, se maneja más, más comunitario el tipo de gobernanza, porque se maneja desde la JADESCO, que hay un consejo de ancianos, la ADESCO que se encarga más del área administrativa, de gestionar proyectos y todo eso. Eso más en gobernanza. Sí. Bien, miren, como punto de partida, quiero mencionarles algo. Me da pena principalmente mencionarles en primera instancia a ustedes, porque son los que han estado más consistentes y permanentes en el acceso al curso.
Hay una baja incidencia de otros compañeros que seguramente el profesor Marcos está trabajando para ver cómo darle salida a esta situación. Sin embargo, una de las cuestiones que yo quería mencionar es que si vieron, aparte del foro, desde el viernes hasta el día de hoy, el curso lo pusimos en baja intensidad y que fue precisamente para ver cómo se puede colaborar en mejorar el acceso de otros compañeros. Entonces, el curso se va a postergar de hoy, vamos a continuar y vamos a concluirlo hasta el miércoles de la próxima semana, para que así podamos darle cobertura a las 5 unidades temáticas y ver si algunos compañeros se pueden actualizar. Entonces, de una manera, a ustedes que han estado siempre buscando la forma de estar accediendo, participando, pues les doy esta noticia, pero es como dicen algunos amigos, es como misa entre curas. O sea, somos los que estamos siempre y una baja participación de otros actores. Pero bueno, vamos a ir recapitulando, recordando las palabras que en el 2009 da Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Y ahora que lo pueden ir viendo, por eso voy a hacer un resumen. ¿Se acuerdan que no podíamos compartir las presentaciones ese día por problemas técnicos? El desarrollo va más allá de la infraestructura física. La infraestructura no solo es cuestión de carreteras, escuelas y redes de energía, por ejemplo, menciona Ban Ki-moon. Es el fortalecimiento de la gobernanza democrática y el Estado de Derecho. Aquí, en esta oración, nosotros encontramos que muy pocas veces trabajamos el fortalecimiento de nuestras instituciones, más allá de la infraestructura. Si ustedes reflexionan un poco a su alrededor, normalmente a las comunidades se acercan proyectos que dicen vamos a fortalecer las instituciones. Y entonces los presupuestos de fortalecimiento institucional se concentran en computadoras, en motocicletas, en vehículos, en un data show, proyector, como le llaman algunos. Queremos tener teléfono, queremos tener internet, queremos tener una casa, una oficina bien equipada. Entonces, nos quedamos en el primer elemento, que sí es necesario, pero no es el corazón del fortalecimiento institucional. Entonces, si ustedes están tomando nota, les recomiendo que guarden esta lección. El fortalecimiento institucional tiene que ver mucho con enriquecer la capacidad de los miembros de ejercer las instituciones. Y aquí pueden ver en esta lámina, para los que están siguiendo, que la mayor amenaza que tenemos en los procesos institucionales para que tengan una buena gobernanza es la corrupción, es la violencia y es la pobreza que debilita la transparencia, la seguridad, la participación y las libertades fundamentales. Aquí nosotros tenemos que revisar, cuando nosotros hablamos de corrupción, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de transparencia, de rendición de cuentas, nosotros creemos que rendición de cuentas es llevar los libros de banco, ya lo mencionábamos en la clase del viernes, es llevar la contabilidad, el certificado de un auditor, de que efectivamente los recursos se usaron conforme el plan operativo, que se cumplieron las normas administrativas y contables. Valioso, importante, pero no es suficiente cuando hablamos de transparencia. Si ustedes observan
en el concepto de esto que estoy usando como referencia, sin transparencia, no solo desde el gobierno, sino hacia el pueblo, sino también entre el propio pueblo, no hay esperanza. Las personas que constituimos un colectivo, llámese comunidad, llámese territorio, llámese pueblo indígena, llámese nacionalidad, tenemos que conservar, mantener y fortalecer nuestros valores sociales que constituyen la razón de ser de ese colectivo. Cuando ustedes observan a su alrededor cómo llega la corrupción, cómo llega la violencia en las instituciones de gobernanza de donde ustedes viven, donde nosotros vivimos, podemos observar que en Centroamérica y en América Latina en particular hay una tendencia fuerte que es la incidencia de los partidos políticos. Los partidos políticos están haciendo injerencia directa sobre las estructuras territoriales, que en primera instancia uno supone que es el control de los votos para el acceso al poder. Sin embargo, en la región viene demostrándose cómo el segundo paso es el control sobre las agendas políticas, el control sobre los procesos de construcción, de desarrollo que tiene la comunidad en su territorio. Entonces, vamos a ver en la quinta unidad, que es sobre consentimiento libre previo informado, que muchas veces la mayor barrera que nosotros vemos para un ejercicio pleno del consentimiento libre previo informado es precisamente la corrupción. Porque la naturaleza de los procesos de gobernanza Marco, ahorita se acaba de ir la luz. Debe ser que están viendo la pantalla, pero estoy tratando de conectarme nuevamente, buscando energía. Si se acaba de ir la luz, ya voy a escribirles eso. Bueno, hola. Sí. Se me había ido la energía y me reconecté. Confírmenme si están viendo pantalla y me están escuchando, por favor. Profesor. Sí, profe, se ve y se escucha. Ok,
Ok, muy bien, gracias. Disculpen el inconveniente, pero ya saben cómo es donde vivimos. Bien, un segundito. Bien. Continuando con este análisis, solo les quiero comentar que la cuestión de la gobernanza, entonces, ven ustedes la injerencia, digamos, de los partidos políticos. Si ustedes analizaran en su entorno de vida, ¿cuáles son los efectos que traen el injerencismo de los partidos políticos en la construcción de la buena gobernanza? ¿Cómo cada vez la comunidad vive más fricciones, más ruptura en lo interno, por el control de los recursos del territorio? Y cuando hablamos de los recursos, no solo hablamos de los recursos materiales, sino de los recursos humanos, de la construcción crítica que viven las comunidades. Entonces, son algunas de las cuestiones que nosotros tenemos que ir revisando y reflexionando como parte de la gobernanza. Así también, nosotros observamos que nos referimos ¿cómo se dan los procesos de acceso y participación de los miembros de las comunidades al ejercicio de la autoridad? El viernes pasado, si están tomando nota, recuerdan que dijimos que siempre hay un debate histórico que se concentra en la autoridad representativa. Y este es un tema delicado y que se requiere que vayamos construyendo en los modelos de gobierno y de gobernanza que se practican en las comunidades. Cuando nosotros elegimos una autoridad de la comunidad, del territorio o de la nacionalidad, pregunto, ¿lo elegimos para que tome todas las decisiones de nosotros o para que represente las decisiones que se van tomando desde las formas tradicionales de tomar decisiones? Llámense en asambleas, llámense cabildos, llámense procesos de consulta. Pero los pueblos indígenas tenemos diversas formas de mantener activo la participación en la toma de decisiones. Entonces, nuestro segundo ítem que destacamos es que esa buena participación debe de garantizar la equidad. ¿Qué es la equidad? Ustedes ya vieron, los que pudieron acceder a la conferencia sobre violencia de género en el tema ambiental, que una de las principales barreras de equidad es que las mujeres tienen poco acceso a los espacios colectivos comunitarios de toma de decisiones. Se ha mencionado, y lo hemos venido mencionando, que se reconoce que se ha mejorado un poco la participación de las mujeres, pero las brechas siguen existiendo y hace falta más que solo tener listas de asistencia donde demostramos que hay más mujeres presentes, sino que necesitamos que haya más mujeres participando, que hay más jóvenes participando, que los mayores siguen siendo escuchados. Esos son elementos centrales de la equidad. También la distribución. ¿Cómo se da la distribución de los bienes colectivos?
se garantiza que todos los miembros de la comunidad tengan acceso a los medios de vida básicos que constituyen la propiedad colectiva, que forman parte del patrimonio colectivo. Esas son preguntas que nosotros debemos de ir reflexionando para ver cómo es la buena gobernanza en nuestra comunidad. Otro elemento central que se nos ha planteado es el pluralismo. ¿Qué entendemos por el pluralismo en la gobernanza? La comunidad, el otro día jugábamos con un juego de palabras, comunidad, común, que somos comunes, unidad, pero estamos unidos. ¿La unidad es que todos pensamos iguales o es que hay diferencia? Hay diversidad. ¿Puede existir comunidad con diversidad? Sí, puede existir. Puede coexistir la comunidad con la diversidad. No es correcto suponer que las comunidades solo tenían una forma unilateral de pensar. No. Lo que nosotros hemos tenido como historia ancestral de gobernanza es la concertación, el consenso. No sé si ustedes se han encontrado frente a una transformación que están sufriendo las comunidades y que antes las comunidades requerían bastante tiempo para tomar decisiones. Visto desde afuera, visto desde proyectos que todo lo transforman en dinero, en contabilidad, dicen que las comunidades gastan mucho dinero porque se reúnen hasta 3 veces a la semana, 4 veces a la semana para analizar un problema y tomar una decisión. Entonces, desde ese punto de vista, se ha querido minimizar el papel de los mecanismos colectivos de análisis, concertación y decisión a los representantes. Acuérdense que partimos de los representantes. Este mecanismo de gobernanza occidental, basado en la elección y la representación, es cuestionado por los pueblos indígenas y comunidades locales en América Latina. ¿Por qué? Porque los representantes son autoridades para conducir y sostener los mecanismos tradicionales de participación, de equidad y de garantizar la diversidad, de garantizar el pluralismo. ¿Qué significa esto? Significa que no es verdad, compañero, que solo deben de ir a las asambleas territoriales o comunales o las reuniones solo los miembros de un mismo gremio que piensan igual y que persiguen el mismo interés. No es cierto. Siempre ha habido democracia tradicionalmente en las estructuras comunales basada en el pluralismo. Por eso de ahí la palabra concertación, consenso. No es posible el consenso si todos pensamos igual. ¿Cómo vas a consensuar si todos piensan igual? Eso no es consenso. El consenso viene del acuerdo de la diversidad, del acuerdo del pluralismo de pensamiento y de práctica. En su comunidad puede haber personas que se dedican a pescar. Pueden haber personas que se dedican a la agricultura. Puede haber personas que se dedican a la medicina tradicional. Puede haber personas que se dedican a la cacería. Si nosotros analizamos esto, las 4 actividades que yo acabo de mencionar en un territorio tienen unos efectos sobre otras, unas más que sobre otros. Por ejemplo, el que hace agricultura va a defender en algún momento, si lo amerita, el uso de plaguicidas. Pero el que vive de la pesca va a decir que eso está matando los peces en el río cuando cae el agua con los plaguicidas al agua, en el río o en la laguna.
Entonces, ahí hay pluralismo de medios de vida y necesitan sentarse y tomar un acuerdo. El rol de las autoridades electas es conducir esta discusión, conducir este análisis, conducir la decisión, velar por el cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo, nos vemos frente a dinámicas que caminan muy rápido, donde el occidentalismo de la autoridad delegada está haciendo impactos fuertes en las estructuras tradicionales de gobernanza. ¿Algún comentario? Enriquecimiento, experiencia. Abro micrófono por unos 3 a 5 minutos, compañero. Papi, tráeme el módem, por favor. Bueno, como les decía, antes que se caiga la conexión, que abro micrófono para que puedan compartir experiencias o comentarios de su propia experiencia real. Escucho, compañero. Elizabeth, Roger. Por favor, comentario. Y bueno, entonces desde mi territorio, como también escribí un poco en el foro, la gobernanza desde mi territorio en cuanto a lo que ha tocado el tema el profesor. Bueno, en Costa Rica se ha manejado de una forma distinta, ¿verdad? Porque internamente, bueno, tenemos gobiernos internos, pero igual como lo mencioné anteriormente, están digamos que el gobierno externo les dice a ellos qué hacer, ¿verdad? Entonces no es así como autónoma la gobernanza en territorio. Todo es igual traído desde Occidente, ¿verdad? Se aplica, bueno, también tenemos, bueno, se organizan, ¿verdad? La gente, las ADIs, junto con todas las personas, se hace una asamblea. Bueno, acá tenemos, gracias a Cibó, como le decimos a Dios, que los mayores son los últimos o las personas mayores, la comunidad entera, el territorio entero, las personas en general, en dar la última palabra. Entonces, se ha manejado desde decretos y así, leyes que se han hecho, pero ya así que haya una autonomía total, no la hay todavía.
¿verdad? Pero sí se trabaja a nivel institucional también y de acuerdo a las posiciones de las personas que se encuentran en territorio. Esa es la manera en que actualmente se maneja en los territorios, independientemente cuál sea el territorio. Ese sería mi aporte. Alicia, comentario, Roger, otros compañeros que están conectados. Cindy. Profe, buenos días. Buenos días, Roger. Sí, muy fructívo lo que está exponiendo usted, ¿verdad? En cuanto al tipo de gobernanza que tengo yo, ¿verdad? En particular aquí en mi comunidad, yo pertenezco al pueblo Misquito de aquí de Honduras. Bueno, la gobernanza que ejercemos aquí, déjeme decir que hace muchos años atrás, pues nosotros tenemos nuestra propia gobernanza, pero en estos últimos años, estos últimos 8 años, cabe recalcar que mediante el gobierno local, las alcaldías o los alcaldes van descubriendo, se van dando cuenta de los recursos, de los potenciales que tenemos. Ellos van queriendo buscar estrategias de poder ingerir, hacer injerencia en las tomas de decisiones de los territorios, manipulando a algunos de nuestros líderes. Entonces, en contexto, el pueblo misquito de aquí, de mi comunidad, de mi territorio, hemos mantenido una gobernanza en donde hemos nosotros estado sumamente participando y obteniendo los recursos de manera muy sostenible, más que todo de la pesca. Entonces, actualmente el gobierno local pues ha querido meter mano, ¿verdad? Como le acabo de decir, manipulando a algunos líderes, más que todo en las asambleas, queriendo poner las personas de su allegado o de sus amistades. ¿De qué manera? Pues a vista y ciega de las líderes activos que están en la comunidad, ellos financiándole las campañas, financiándole movimientos, financiándole cualquier tipo de asambleas para poder ser presidente de nuestra organización. Entonces, nosotros como jóvenes, pues totalmente estamos en contra de ese proceso. Yo en mi comentario en la plataforma, yo decía, y usted mencionó, profe, el viernes pasado sobre la medusa. Eso casualmente aquí está sucediendo en mi comunidad ahorita. Actualmente ahorita está en producción de la medusa, en donde cada temporada el gobierno local mete mano para poder afectar a los pescadores con el precio, en donde nosotros pues hemos hecho una firma, pero yo estoy pensando de qué manera hacer más claro una reglamentación de la pesca o la producción de esta medusa. Entonces, nuestra gobernanza sí está activo, pero sí, no cabe duda de que sí hay mano ahí para poder, de una u otra forma, si le damos cabida, quieren ellos venir a cortar o destruir o derrumbar esa gobernanza que poco a poco vamos construyendo. Porque sí puedo observar, yo soy un joven activo de mi territorio, pero sí puedo observar en estos tiempos que estoy participando, ya llevo 5 años, que cuesta la gobernanza, porque hay luchas internas y hay luchas regionales, hay luchas internas. Entonces, uno se pelea mismamente con nuestros propios miembros de la comunidad, porque algunos buscan beneficios propios. Entonces, de manera que tenemos que estar muy alerta y para que nosotros como jóvenes podamos rescatar. Y lo que he observado también en nuestra gobernanza de mi pueblo
y no sé en otros pueblos indígenas, pero nosotros debemos de trabajar bien claro con nuestros reglamentos territoriales, o sea, qué productos se tiene que producir o exportar, pero mediante reglas claras, ¿verdad? Ante organizaciones o empresas locales o nacionales o internacionales. Entonces, en esa etapa estamos, profe. Hemos estado trabajando, pero sí hay que trabajar más unidos para que podamos no romper esta gobernanza. ¿Algún otro comentario para continuar? Me parecen valiosos los dos comentarios. Hola, buenas. Sí, buenas. Yo soy del municipio Prinzapolca, Yajaira Suazo. Yajaira. Me da gusto estar en esta plataforma, en esta reunión hoy, para exponer un poco sobre el mismo tema que estamos viendo, pues. Aquí en Nicaragua, yo sé que nos estás escuchando todos los compañeros de otros países, pues de Centroamérica, que estamos en el mismo diplomado. Entonces aquí voy a hablar en general, pero también basándome un poco en mi municipio. Aquí en Nicaragua el problema que tenemos es que por lo menos no tenemos tenemos una ley de autonomía, pero no es que tenemos la autonomía propia, porque siempre, como hace poquito estaba hablando el compañero hondureño, ellos todavía, yo anduve en Honduras y me gustó pues que ellos mantienen más su autonomía porque apenas pues está entrando, veo yo que tiene todos sus recursos, todo bien bonito, y a mí me gustó para que el año antepasado anduve yo. Entonces, aquí en Nicaragua, en cambio, todo está centralizado. Y la ley que supuestamente tenemos no nos ampara porque el mismo gobierno viene y manipula a nuestra misma gente. Entonces, para poner un líder en verdad a cómo se debe, ahora, lo que es un ejemplo, el gobierno territorial, no sé cómo le dicen los otros países, representante nuestro, viene, el gobierno no le da nombramiento. Si no es de su línea política y no hace lo que ellos dicen, no le da nombramiento. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita? Estamos en un caos total. Todo está usurpado. No tenemos autonomía. Y para eso, pues, hemos estado trabajando, pero usted sabe que trabajar contra un gobierno, a veces nosotros como sí tenemos los recursos, pero aún nuestros recursos han sido explotados. ¿Por qué? Porque ahora los mismos alcaldes, los mismos del gobierno territorial, se presta en el juego del gobierno nacional. Ahorita lo que es la costa caribe, ya no tenemos territorio por decir nuestro, que vivamos los propios indígenas. Lo mismo del gobierno territorial se ha prestado a venderlo a los terceros y por eso ha habido asesinatos, ha habido de todo. Entonces creo que para poner manos a la obra, no sé de qué manera, necesitamos un buen apoyo para decir, porque casualmente en mi municipio, si en una comunidad llamada Galilea hubo un enfrentamiento entre ellos mismos, los que el gobierno ocupa de la parte política, junto con el pueblo, tuvieron un conflicto serio. Y el pueblo que se levantó, las personas, los que defendieron sus derechos por venderle sus tierras, más bien la alcaldesa, como la misma alcaldesa y es también presidenta del gobierno territorial, entonces vino y lo echó preso, tuvo preso el muchacho, eso pasó el año pasado. Y pues entonces veo que ahora en este periodo ya la autonomía nuestra aquí en Nicaragua, no sé de qué manera podemos decir que estamos bien, porque la ley dice una cosa y en la realidad es otra. Y por más que nos levantamos aquí, ya creo que más o menos manejan la historia de Nicaragua, en qué momento estamos. Muchas gracias. Profe, hola, buenos días. Buenos días.
Adelante. Sí, Jeremías Salinas, también de Honduras, de la Mosquitia hondureña, del territorio de Guaquinasta. Yo quisiera compartir un poco con todos ustedes sobre la temática que está abordando y la situación que vivimos. Yo creo que coincidimos casi la misma situación. Actualmente yo trabajo para el Consejo Territorial, soy de la unidad técnica y lo que mencionaba Roger básicamente eso es lo que está sucediendo, pero quisiera como abordar un poco el contexto, digamos, un contexto anterior, cómo era la situación actual y dónde apunta, quisiera como mencionar un poco eso. Eh, y bueno, nosotros anteriormente los territorios eran bastante, digamos, manejaban mucho el tema de autodeterminación. Muy poco había intromisión de parte de parte del gobierno. Hace unos años, 5 años, digamos, 5 años donde inicia unas estrategias desde la base, digamos, desde la central de gobierno, con programas pequeños, la cual con un objetivo claro de desarticular todas las organizaciones de base, organizaciones indígenas, la cual hasta los momentos, pues nuestra máxima organización representada, MASTA, está desarticulada. Ellos han implementado lo que decía la compañera, también en Honduras ya está empezando a, a poder a copiar estas ideas de desarticulación. Y pues justamente ahorita nosotros estamos viviendo aquí en mi territorio de Baquinasta, que estamos ubicados en la zona de amortiguamiento y la zona cultural de la biosfera de Río Plátano, en la cual hemos hecho la lucha este año con varias incidencias. Primero el tema carretero, hicieron una, digamos, una conexión de manera ilícita, sin previa consulta libre, informada. Entonces, el Consejo levantó varios documentos, sobre todo denuncias a la Fiscalía, a las fiscalías, a las instituciones correspondientes, y a nivel internacional también se había pronunciado. A través de ello, pues, la carretera lo pararon, los medios pararon, pero incluso ya está muy cerca de la zona cultural de la biosfera. Y desde entonces nosotros aquí en el territorio hemos tenido primero una persecución política a los directivos, y lo otro que el día de mañana están, bueno, comentarle un poco que la semana pasada era donde el gobierno, digamos, el periodo de la junta directiva del consejo vencía, pero en ese momento, por el tema de la pandemia, no se puede hacer. Aquí en Honduras ha emitido un PCM, una ley donde no se puede reunir más de 50 personas. Entonces, la asamblea se hizo con el tema con todos los protocolos de bioseguridad, pero dijeron de que no podían ir a hacer las elecciones, o sea, la votación para la nueva junta, por el tema mismo, y sacaron solamente acuerdo con la gente, con las personas, con los representantes de cada comunidad. Pues el alcalde directamente, y apoyado por por otro grupo de personas interesados, han planteado con estos programas, con los pequeños programas de gobierno,
han planteado hacer otra asamblea en esta semana. El día de mañana quieren montar la asamblea, digamos, directamente, dependencia directamente del gobierno, cuando lo dice en los convenios, en los tratados, en las declaraciones también de que la forma de gobierno de los pueblos indígenas es a su manera, ¿no? Violentando esos derechos fundamentales, pues el gobierno, el alcalde ha puesto ya en realizar la asamblea el día de mañana, el 18 y el 19. Entonces estamos en una situación, digamos, mi territorio tensa, porque los líderes se están reuniendo, están elevando documentos, pronunciamientos y todo, pero hay una estructura de arriba ordenando. Entonces, una situación bien compleja, sobre todo preocupante para nosotros, para nuestras comunidades, la generación que viene sobre todo, porque creo que de la zona digamos, de los 12 territorios, somos el territorio donde hay más recursos, digamos, recursos naturales. Entonces, hay un interés fuerte. Día a día estamos peleando, pero sentimos de que nos va venciendo cada día más. Entonces, solamente para compartirles, digamos, la experiencia nuestra. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar porque esta sesión nos quedan 25 minutos. Todos escuchan bien, ¿verdad? Habemos 21 personas conectados y podemos continuar. Miren, han hecho propuestas importantes y por muchos matices particulares que se han planteado, caemos en esto: la gobernanza democrática. Pueden ver donde yo rayo, ¿verdad? Subrayo la presentación. Gobernanza democrática. ¿Qué es la gobernanza democrática? No puede haber una gobernanza democrática si cada autoridad e institución no está clara de sus límites. En la medida que no se vaya aclarando los traslapes de autoridad, los gobiernos municipales frente a las estructuras comunales, siempre nos vamos a encontrar en la región centroamericana una serie de traslapes. Recordemos que a pesar de que en lugares como el que menciona Suazo, en Nicaragua, dice que los gobiernos territoriales y comunales son figuras de gobierno, constitucionalmente en Nicaragua se dice que el gobierno local es el gobierno municipal. Entonces, igual nos vamos a Guatemala y podemos ver que hay oportunidades de dialogar y analizar, pero nos vamos a encontrar esos pequeños conflictos. ¿Por qué? Porque hay traslape de autoridad. Y eso nos conlleva a una serie de preguntas. Menciona el compañero Gerardo, si no me equivoco, el último que habló. Él menciona, Jeremías, perdón, menciona que los tratados y los acuerdos internacionales, así como algunas legislaciones nacionales, hablan de las formas de gobierno conforme a la tradición. Bueno, este es un tema que hay que discutir. Este es un tema que nos toca revisar y valorar. ¿Qué de lo tradicional y de la costumbre conlleva la buena práctica? ¿Qué de lo tradicional y de la costumbre conlleva a una democracia? ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en estos elementos? También las comunidades hoy están frente a desafíos más grandes. Yo menciono aquí donde yo he trabajado
que se necesita mejorar las capacidades técnicas, las capacidades de análisis, las capacidades de conocimiento para tomar decisiones sobre asuntos complejos. Imagínense, en Guatemala, en algunos sectores se han introducido los monocultivos de palma africana. Normalmente, las comunidades tienen que sentar una posición que, aunque el derecho los ampara al principio precautorio, si quieren pueden leer sobre el principio precautorio, no necesito saber cuáles son todos los daños que va a tener una actividad en mi comunidad, en mi territorio, pero tengo miedo de que existan. Y como hoy no lo sé, me amparo en el principio de precaución. Prefiero prevenir que arriesgarme, porque no sé ni qué son las cosas buenas que me puede dar, ni sé bien cuáles son los daños que me puede causar. ¿Captan eso? Entonces, a partir del principio precautorio, es necesario que también las estructuras de gobierno se vayan fortaleciendo en herramientas técnicas. ¿Y por qué? Porque las formas tradicionales corresponden y van evolucionando a la par de la complejidad de los problemas. Hoy por ejemplo, voy a poner un ejemplo drástico que no tiene que ver con recursos naturales. Pero tradicionalmente, ¿cuál era la administración de justicia frente a las violaciones sexuales en la comunidad? Tradicionalmente, ¿cómo se ha reformado en las legislaciones nacionales, en los códigos penales, las violaciones sexuales? ¿Cómo las autoridades tradicionales pueden dar un salto frente a la defensa de la vida, frente a la defensa de las víctimas que pueden ser de violaciones sexuales y alcanzar mejores estándares que obviamente superan los sistemas tradicionales? Entonces, tenemos que valorar qué cosas buenas traen los sistemas tradicionales de gobernanza Hola. No se escucha. Sí, un segundo. ¿Ahora? Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bien, entonces, ¿cuáles son los sistemas? ¿Qué cosas tiene el sistema tradicional? ¿En qué es bueno? Obviamente, si nosotros nos tocara hacer un análisis, ¿qué cosas buenas tiene el sistema tradicional? Tenemos que hacer una especie de FODA. Practíquenlo en su comunidad. Nuestro sistema tradicional tiene estas fortalezas, pero tiene estas debilidades. No hay sistema institucional perfecto. Están en proceso de construcción. ¿Qué oportunidades encontramos en el sistema occidental, en la asistencia técnica externa, ya sea de sociedad civil o de gobierno nacional? ¿Qué tipo de amenazas también representa? Esto es un FODA. Fortalezas y debilidades son asuntos internos. ¿Qué fortalezas tenemos y qué debilidades tenemos? Analícenlo ustedes dentro de sus instituciones. Puede ser que la comunidad es débil frente al conocimiento técnico para participar en el monitoreo de carbono. Puede ser que la institución es débil para mejorar la protección de los bosques. La protección de los bosques
frente a nuevas dinámicas como el programa de reducción de emisiones de carbono por deforestación. Entonces, ahí encontramos que la cooperación trae algunas oportunidades. Trae mejoramiento de capacidades, trae la protección de los bosques frente a la deforestación, pueden hacer alianzas para mejorar la protección del territorio, para consolidar los medios de vida tradicionales. Hay oportunidades, pero también hay amenazas. ¿Cuáles pueden ser las amenazas? ¿Cómo se establece un acuerdo? ¿Cómo la comunidad ve alterados ciertos sistemas tradicionales de vida frente a estos acuerdos comerciales de carbono? O sea, todo lo que hay a nuestro alrededor tiene buenas oportunidades y debilidades. Pueden ser las amenazas. Entonces, aquí podemos valorar que es necesario hacer este análisis. Otra de las cuestiones es, y vengo anotando, porque vamos a abrir un foro, espero que lo hagamos mejor esta vez, sobre autonomía. Hay autonomía formal reconocida en ciertos marcos jurídicos, como hay otras autonomías informales. Por ejemplo, en El Salvador, nos ha narrado un poco el compañero del Salvador, he regresado. Entonces, ¿cómo hay autonomías formales y autonomías informales? Pero ¿qué entendemos por autonomía? Entonces, hola. Bien, hay algunos problemas que veo como que se cae la red. Entonces, miren, tenemos que ver que la autonomía es una cuestión en construcción. Y tal como lo plantea una compañera, miren el caso de Guatemala, de Costa Rica, que planteó la compañera al inicio, la primera participante. Dice que sigue estableciéndose desde afuera cuáles son las agendas políticas de la comunidad. Eso
es algo que va a ser constantemente una realidad. Esa motivación, interés. Profe, ¿me está escuchando? ¿Sí, Elizabeth? ¿Sí? ¿Sí, Elizabeth? ¿Diga, Elizabeth? Elizabeth. Bien, ¿continúo o Elizabeth pide la palabra? Profe, no, es que lo que quería decirte es que si estabas tocando el tema desde un principio como lo vienes haciendo, hay una parte que realmente no escuchamos totalmente nada. Entonces, eso era lo que quería informarte. No, definitivamente no había audio y me quedé en silencio. Hasta que se recuperó la señal, continué. Muchas gracias, Elizabeth, por la atención. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada, para los que estuvieron conectados, hablábamos que el sistema republicano, el enfoque colonial republicano es vertical? Imagínense que siempre se dice que la autoridad más fuerte, de una nación es el presidente. Eso es un sistema republicano. Pero si uno lee el Parlamento, el Senado, las cámaras de diputados en su conjunto, pueden revertir decisiones del Ejecutivo. Entonces, eso mismo ocurre en las decisiones de la comunidad. La máxima autoridad de las comunidades es su unidad reunida, todos juntos participando. Y hay que empezar a reconstruir esto como una solución para fortalecer las autonomías, Yajaira. El injerencismo, el corte vertical, el interés del gobierno de mantener el control de los territorios, especialmente cuando los territorios indígenas son los que han sido defendidos por siglos frente a los modelos extractivistas y por consiguiente es donde quedan reservas. No sé si ya lo vieron antes en la clase pasada, pero seguro lo van a ver a fondo en la clase del otro módulo. Pero en Centroamérica, el 45% de las áreas protegidas están en territorios indígenas. Si hablamos de áreas protegidas en Centroamérica, en territorios indígenas, ¿de qué estamos hablando? De bosques, de zonas de alta diversidad biológica como la pesca, tal es el caso hondureño que mencionaba el compañero, los dos compañeros de Honduras. Agua, las principales fuentes hídricas en la región están en territorios indígenas. Entonces, estos recursos, sin mencionar los mineros, sin mencionar los intereses de explotación petrolera, sin mencionar las tierras donde se intentan promover los proyectos de megaproyectos de cultivo como palma africana y otro tipo de recursos naturales que se requieren explotar. Entonces, nosotros podemos valorar que siempre va a haber una tensión entre la autonomía real y plena que está en nuestro imaginario con respecto al sistema republicano de gobierno y por consiguiente de modelo de gobernanza que quieren establecer con los territorios indígenas. Por eso les reitero, va a ser necesario que todos hagan un análisis, no se los estoy pidiendo para clase, pero hagan un análisis para las clases que vienen sobre qué fortalezas tiene nuestro sistema propio, qué debilidades tiene, qué amenazas se vienen desde afuera y qué oportunidades hay desde afuera. Entonces, esto nos va a permitir entender que esto es un proceso en construcción, esto es un proceso en lucha todavía.
Y en esta lámina, para los que van siguiendo, hay que tener cuidado con algunos estereotipos. ¿Cuáles son los estereotipos de gobernanza? ¿Cuántas autoridades de su comunidad, de su territorio, de su pueblo indígena, por si son confederaciones o lo que sea, o mesas nacionales, tienen como tema central el tema de reducir la pobreza? ¿Cuántos? Cuando hablamos de desarrollo, ¿cuántos tenemos una agenda integral de desarrollo? Planes de vidas reales. Muy pocos. Normalmente, el 95% de la agenda de nuestras instituciones comunales, territoriales, andan en agenda de recursos naturales. Entonces, alguien también mencionó centralización. Claro, pero la centralización no solo la practica el Estado, también la practican nuestras instituciones. Nuestras instituciones también están centralizando. Hay que hacer un análisis de estructura de gobierno entre nuestra comunidad y nuestros territorios. En el caso de Honduras, un territorio tiene varias comunidades. ¿Qué pasa con el ejercicio de la autoridad? La autoridad territorial concentra el poder, usurpa las decisiones que son de una comunidad. O sea, el tema de centralización es una debilidad a veces, porque no solo es una amenaza desde afuera, sino que también hay una amenaza dentro de las estructuras propias de nosotros, de los pueblos indígenas. Entonces, estas realidades no las estamos discutiendo para ponernos a llorar. No, todo lo contrario. Las estamos discutiendo para que ustedes identifiquen un plan de trabajo, un plan de acción para revertirlo. Eso es uno de los elementos que nosotros tenemos que ir visibilizando. Asimismo, quería mencionar que cuando estamos hablando de gobernanza, es importante tener varios aspectos. Y nos vamos a encontrar que uno de los elementos críticos de nuestra gobernanza son nuestros derechos y deberes. Eso ya lo mencionamos bastante en la clase pasada. Y aquí podemos ver que hay un exceso de concentración en los que son beneficios y una muy pobre atención en lo que son deberes. Y no podemos enfrentar la pobreza si no tenemos claro cuáles son nuestros deberes. El deber ser de nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque si no entendemos qué es nuestro deber ser, vamos a darnos cuenta que nuestros derechos no alcanzan la justa dimensión. Si no entendemos nuestro deber ser, nuestra autonomía como derecho es débil. Entonces, hay que entender que esto que yo les estoy presentando está basado en la política de la FAO, pero ¿qué pasa con nuestra propiedad? Tenemos derecho a poseer. Aquí dice vender, hipotecar y dar en herencia o heredar. ¿Cuáles son las limitantes al respecto que tiene nuestra legislación?
¿A qué se limitan nuestros derechos de ocupar, utilizar las tierras y los bosques, la agua, la pesca? ¿A qué se limitan? ¿Podemos usarlo para subsistencia? ¿Podemos usarlo para recursos comerciales? ¿A qué se limitan los recursos que podemos usar? Nuestros derechos. Eso nos va a permitir determinar cuáles son los límites, nos va a permitir determinar cuáles son nuestros deberes. Entonces, son algunas cuestiones que necesitamos seguir profundizando. Y dándole salida. Ahora, quiero mencionar algo que vamos a ir profundizando de aquí en adelante. Normas y procesos. ¿Cuáles son nuestras normas? ¿Qué procesos determinan nuestras normas? ¿Qué hay de normas en lo tradicional? Norma y proceso en lo tradicional. ¿Qué tenemos nosotros ahí? ¿Cuáles son nuestros sistemas tradicionales y cuáles son las normas que ameritan formalizar? Les cuento, hay personas, organizaciones e instituciones que creen que los pueblos y las comunidades no deben de desarrollar normas escritas, porque dicen que tradicionalmente son orales. Hay personas que defienden este método. En cambio, yo no. Yo creo que hay que ir formalizando, porque los problemas que se vienen dando en los territorios son mucho más complejos en la actualidad. De hecho, hay una percepción de que muchos de los procesos de que las industrias llegan solo a extraer recursos naturales es que es muy inestable poder formalizar acuerdos de mediano y largo plazo con las comunidades, porque todo queda en la oralidad, todo cambia con el cambio de autoridades. Entonces yo digo que eso amenaza, es una debilidad que viene a amenazar la sostenibilidad en los procesos de nuestros territorios y de nuestra identidad. Entonces, yo recomiendo, por el contrario, que hay que crear normas, que hay que crear sistemas de contrato, que hay que crear sistemas de acuerdo, criterios y formas organizacionales para darle seguimiento, control, vigilancia, para mejorar la calidad de los beneficios que la comunidad puede obtener del desarrollo territorial. Y en la gobernanza, nosotros tenemos una cuestión que es quizás nuestro talón de Aquiles. ¿Cómo se controla el acceso? ¿Cómo se sostiene y se respeta el acceso a los recursos naturales, a los recursos de la tierra, pero también a la distribución de estos beneficios en la mayoría de la población? Entonces, son preguntas, comentarios que nosotros tenemos que ir profundizando. Y si ustedes ven, en toda esta hora, muy poco hemos hablado de ingresos financieros. Sin embargo, es algo que vamos a seguir profundizando. Bien, esto ya va a estar disponible en su plataforma virtual. Pero para ir concluyendo, hay unos principios generales para proteger el territorio desde una buena gobernanza.
Un principio que reconoce la FAO es reconocer y respetar todos y todas los titulares legítimos y sus derechos de tener, poseer, usufructuar. Hay que proteger los derechos legítimos de la propiedad. Promover y facilitar el goce de los legítimos derechos. Ya lo mencionó el compañero de Honduras. Están explotando la medusa, pero en vez de que el gobierno fortalezca el pleno goce y la legítima enriquecimiento, crecimiento a partir del aprovechamiento de los recursos, prácticamente algunas estructuras institucionales se prestan a que los recursos salgan sin el mayor beneficio posible para las comunidades. Entonces, hay que promover que los derechos sobre la tierra, los recursos naturales, sobre el conocimiento tradicional, sobre la espiritualidad, sea en beneficio de reducir la pobreza. Porque en todo Centroamérica, las zonas donde vive la gente más pobre es en los territorios indígenas. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos todos los derechos alcanzados si solo lo que crece es nuestra pobreza? Entonces, no. ¿Para qué ganamos derechos? Si la razón de ser de los derechos no es simplemente porque somos físicamente diferentes, es porque queremos enfrentar esa brecha histórica colonial que ha conducido a que la mayor pobreza de la población en Centroamérica y América Latina sean donde vivimos los pueblos indígenas. Entonces, algunas de estas cuestiones ustedes van a ir pudiendo tomar nota y que espero yo que puedan ayudar en su agenda política de su comunidad o su territorio. Y esto es lo que dejaríamos como punto de reflexión para el día de hoy. No sé si quieren que abramos micrófono para algunos, dar sus comentarios, por favor. Los escucho, compartamos con los compañeros. Profe, buenos días. Sí, buenos días. Sí. Sí, quiero hacer un breve hincapié en lo que ha mencionado ahorita. Fíjese que, como le dije, soy del pueblo de Misquito de Honduras, de aquí de mi consejo territorial de Batiasta, de los 12 territorios que conforma MASTA. Quiero hacer un hincapié en cuanto a la tan importante reseña que ha hecho ahorita en cuanto a, quiero rescatar en esa parte de la falta de sistematización que ha venido gozando el pueblo indígena en cuanto a sus leyes y tradiciones. Siento de que ese ha sido un factor muy aprovechoso o muy ventajoso para el gobierno o para los gobiernos, porque sí se sabe que todos los pueblos indígenas del mundo han tenido sus leyes, sus tradiciones orales, pero siento de que de una u otra forma, bueno, en la actualidad, y sí se respeta y respeto también que en algunas, bueno, en mi pueblo indígena Misquito ha venido funcionando bastante el método oral, la transición oral, la enseñanza oral, pero también es tiempo de pensar más allá en un mundo tan occidental, en un mundo tan sistematizado, en un mundo tan profesionalizado o un mundo tan hostigado, en donde todo es, donde todo se busca ventaja. Entonces, debe de sistematizar, debe de buscar los jóvenes con estas enseñanzas. Debemos de estar inclinados a nuestras leyes y tradiciones, pero de buscar estrategias de sistematizar de tiempo y forma,
todas nuestras leyes que aún tenemos, estoy hablando de los orales que todavía no tenemos sistematizados, porque si bien fuera el convenio 169 nos habla de nuestras leyes, pero en sí, en las comunidades, todas esas leyes que avala en los convenios 169, en tiempo y forma en las comunidades prácticamente se están perdiendo. ¿Por qué? La culturalización, la convivencia mixta, todo eso. Entonces, yo sí siento que hemos tenido debilidades ancestrales porque en tiempo y forma no hemos podido sistematizar nuestros datos, nuestras leyes. Entonces, el gobierno ha venido de otra forma a aprovechar estas medidas porque ahorita para hacer una demanda se tiene que tener documentos físicos, ¿verdad? Donde usted pueda demostrar ese territorio o esa forma tradicional es la que nos pertenece. Entonces, siento yo de que debemos de optar muy bien en la parte de sistematizar nuestras leyes y nuestras formas. Cuando usted hablaba de las normas también, hay muchas normas de la cacería, de la pesca, de la recolección de frutas, inclusive de la convivencia social en nuestros pueblos indígenas. Pero no tenemos, y muchos jóvenes que hoy en día han perdido esas buenas tradiciones, esas buenas leyes, esas buenas costumbres, porque los pueblos indígenas también, algo que quiero resaltar, lo que dijo usted, tenemos que identificar también cuáles son las prácticas que en realidad rescatan la democracia, cuáles son las prácticas ancestrales que en realidad resaltan la democracia participativa, porque si es bien una tradición o es una ley tradicional que viene a no aportar en el fortalecimiento de una democracia participativa realmente, esa siento que no debería de ser una ley de nuestro pueblo. Entonces, de una u otra manera, sí me interesa esto bastante, de poder sistematizar ya de nuestras leyes, de las que todavía mantenemos y de las que tenemos, y de las buenas leyes que aún con las que convivimos en nuestras comunidades. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, profe. Sí, Alicia. Como ya lo decía el compañero, ¿verdad? Prácticamente en la mayoría de nuestras comunidades indígenas se ha venido perdiendo todas estas formas de gobernar en los territorios, ¿verdad? Hablando desde mi comunidad, realmente estos son los problemas que siempre han habido a lo largo del reconocimiento total de nuestro territorio. Pues la lucha pues muy antiguamente pues se ha venido llevando por nuestros ancestros, ¿verdad? Pero en el sentido de tener representantes legales como por territorios, entonces no lo sabían. Entonces hace 4 años, cuando yo también comencé a participar como representante de la mujer indígena de esta comunidad en el territorio de Guayabo, que es donde yo vivo, entonces fueron autorizados por la Corte de Constitucionalidad, las autoridades indígenas y los consejos de administración de tierra. Por lo tanto, como ya decimos, ¿verdad? Nuestras comunidades reciben una gran riqueza, pero tampoco tenemos como esas leyes. Se fue el sonido. Entonces, Alicia, ajá, ¿me escucha, profe? revisa su micrófono. Ahora sí me escucha, profe. Ahora sí. Entonces le decía, ¿verdad? Que los pueblos indígenas poseemos una gran riqueza como en el sentido lo natural, como las fuentes de agua, pero también nos falta mucho por hacer, ¿verdad? Como buscar las estrategias como para el respectivo cuidado, como para también poner esas debidas normas
para tener una mejor calidad de vida, como ya decía usted. Es cierto, los derechos de los pueblos están establecidos, están reconocidos por los gobiernos, pero más no hay ese como como ese libre derecho de hacerlos ejercer en las comunidades, ¿verdad? Últimamente, eh, aquí en nuestra comunidad es muy lamentable lo que sucede, ¿verdad? Pero siempre los que toman el poder para gobernar todo son los gobiernos del Estado, ¿verdad? Por lo que mi comunidad hasta el momento estamos viendo qué hacer, haciendo pronunciamientos para que nosotros como pueblos podamos ejercer nuestros propios derechos respecto al cuidado de los territorios y el derecho a poseer y la tenencia, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bien. Siendo las 11:15, quería hacer unos comentarios para cerrar esta parte de esta lección. Y la discusión ha sido muy rica y podemos ver un común denominador en la experiencia que se vive en la región, que efectivamente tiene que ver mucho con hasta dónde están nuestros derechos reconocidos. Hace unos años me encontré frente a un informe que hizo algún jurista que decía dónde los derechos indígenas son fuertes y dónde son débiles. Te estoy diciendo que eso lo leí hace como 20 años. Entonces decía, por ejemplo, que en Costa Rica son regularmente fuertes, pero que en Nicaragua son débiles. En Honduras, pues relativamente débiles hace 20 años. Y así sucesivamente en Panamá, débil. Entonces, yo lo que venía entendiendo es que, por ejemplo, en Panamá con la autonomía cuna era muy fuerte, en Nicaragua con el régimen de autonomía muy fuerte, pero no, en este informe decía débil. Entonces me llamó mucho la atención y leí el informe. Entonces mencionaba que muchas veces el país reconoce a un pueblo. En el caso de Nicaragua, la autonomía es para las comunidades de la costa atlántica o de las regiones autónomas de la costa caribe. Sin embargo, hay muchos pueblos en el Pacífico, en el centro y norte del país, que no tienen los mismos derechos de nosotros. Entonces, la Constitución en el momento del estudio era muy fuerte, pero para 3 pueblos, no para los otros 4 pueblos del resto del país. Entonces eso lo hacía débil, no es fuerte porque no están reconocidos todos los pueblos. Entonces esto es muy interesante. Entonces, igual nosotros vemos que en Panamá hace 20 años la autonomía cuna siempre fue fuerte, sin embargo para el pueblo Emberá, para el pueblo Nove no era tan fuerte. Entonces ha venido cambiando en estos 20 años y nos permite ver que hay que tener cuidado cuando hablamos de autonomía en un país, porque no necesariamente ampara a todos los pueblos. Es una primera observación. Una segunda observación es que por muy fuerte que sea una legislación, la gobernanza puede ser débil. Muchas veces nos encontramos en la región países con un marco jurídico no tan fuerte, pero con una gobernanza más sólida. Entonces, este tipo de cuestiones hay que observarlas, así como se puede observar la forma, hay que observar el contenido. Y el tercer elemento que les podría decir es que la gobernanza puede tener elementos en común, elementos
que nos ayudan a encontrar soluciones de un pueblo a otro, pero nunca van a ser iguales, porque la gobernanza depende en buena medida del nivel de desarrollo social, organizativo, de accesos, de oportunidades que cada pueblo tiene. Entonces, la lucha es permanente, porque a medida que se va mejorando, van saliendo nuevos desafíos. Entonces, la gobernanza no es que hoy vamos a encontrar un modelo y se volvió absoluto y estático. No, todo lo contrario, es dinámico, cambiante, transformador, porque en la medida que hayan desigualdades, en la medida que hayan pobreza, en la medida que haya la necesidad de tomar decisiones colectivas, permanentemente vamos a tener una agenda de gobernanza que seguir trabajando. Entonces, con eso yo concluiría la clase de hoy y espero verlo mañana a las 9:30 y les invito a motivar a sus otros compañeros a acceder a la plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buen día. Gracias, Roger. Buen día para todos desde El Salvador. Muy bien, gracias. Vamos a cerrar. Muchas gracias. Muy productivo el día de hoy la charla. Esperamos conectarnos el día de mañana. Saludos. Muy bien.